La calle estaba completamente vacía aquella noche. No había coches, no había luces encendidas, ni una sola ventana abierta. Solo el sonido del viento golpeando las señales oxidadas y arrastrando hojas secas por el asfalto. A las 3:17 de la madrugada, la central de emergencias recibió una llamada corta, interrumpida, pero suficiente para que todo cambiara. Al otro lado de la línea, una voz femenina susurró algo casi imposible de entender. La operadora tuvo que subir el volumen de la grabación 3 veces. Entonces pudo escucharlo claramente. Por favor, sigue aquí. Después hubo silencio, un silencio extraño, como si alguien hubiese cortado la comunicación lentamente. La operadora revisó el origen de la llamada, y ahí apareció el dato que hizo que todos se miraran entre sí. Casa número 17, calle del Olmo. Una vivienda abandonada desde hacía más de 20 años. Oficialmente, nadie vivía allí desde el año 2004, desde la noche en que desapareció la familia Salazar. 5 personas, padre, madre, 2 hijos y una abuela. Ninguno volvió a aparecer jamás. No hubo señales de violencia, no hubo puertas forzadas, no hubo cuerpos. Simplemente desaparecieron, como si hubieran dejado de existir en cuestión de segundos. Durante años, aquella casa quedó sellada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso entrar. Los vecinos evitaban incluso pasar por delante. Había historias, rumores, luces que aparecían dentro algunas noches, sombras detrás de las ventanas, golpes en las paredes, pero nunca pruebas, solo miedo. 2 patrullas fueron enviadas al lugar. El primero en llegar fue el agente Daniel Ortega. Llevaba 11 años en el cuerpo. Nunca había creído en supersticiones, ni en historias de pueblo, ni en fantasmas. Aparcó frente a la vivienda, miró la fachada. La pintura estaba caída, las ventanas cubiertas de suciedad, la verja oxidada medio abierta. Pero había algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Eso no figuraba en ningún informe. La última inspección indicaba que permanecía cerrada con cadena. Daniel se acercó lentamente, linterna en mano, pistola preparada. Empujó la puerta, crujió. Dentro, el aire olía a humedad y a algo más, algo viejo, algo encerrado demasiado tiempo. Cada paso levantaba polvo. El salón seguía igual que en las fotografías antiguas. Un sofá cubierto por una sábana, una mesa pequeña, un reloj detenido. A las 3:17, exactamente la misma hora de la llamada, Daniel iluminó la pared principal, y ahí lo vio. Una frase escrita con algo oscuro, reciente, claramente reciente. No debisteis volver. El segundo agente llegó justo en ese momento. Marcos Herrera, más joven, nervioso, entró mirando alrededor. ¿Quién ha escrito eso? Daniel no respondió, porque en ese instante ambos escucharon un sonido, un teléfono, sonando dentro de la casa. Un sonido antiguo, metálico, venía del pasillo. Caminaron lentamente. El teléfono estaba en una pequeña mesa junto a la cocina. Un teléfono fijo antiguo, color beige, cubierto de polvo, pero sonando. Daniel descolgó. No habló, esperó. Entonces escuchó respiración, muy cerca, y después una voz infantil. Está arriba. La línea se cortó. Ambos se quedaron inmóviles. Nadie debía estar allí. Sin embargo, claramente alguien acababa de hablar. Subieron. Cada escalón crujía bajo el peso. La casa parecía reaccionar a cada movimiento. Al llegar al piso superior, encontraron 3 habitaciones. 2 abiertas, una cerrada. La cerradura parecía nueva. Eso no tenía sentido. Daniel golpeó. Silencio. Volvió a golpear. Nada. Forzó la puerta. Dentro había una televisión encendida, antigua,
con imagen en blanco y negro. La pantalla mostraba una imagen borrosa. Daniel tardó unos segundos en entender qué estaba viendo. Era el salón de abajo. En directo, se veían sus propios coches fuera, la puerta abierta, y una figura de pie detrás de ellos en el pasillo. Se giraron inmediatamente. No había nadie. Cuando volvieron a mirar la televisión, la figura ya no estaba, solo ruido blanco. Entonces Marcos encontró algo bajo la cama, una caja metálica. Dentro había cintas VHS, todas numeradas, y una libreta. En la primera página solo había una fecha, 14 de octubre de 2004, la noche de la desaparición. Debajo, una frase: no abrir el sótano. Ambos bajaron. La cocina tenía una trampilla pequeña, sellada con tornillos. Daniel llamó por radio, solicitando apoyo, pero la radio solo devolvía interferencias. Marcos comenzó a quitar los tornillos. La trampilla cedió. Un olor insoportable salió desde abajo. No era un olor a cadáver, era peor. Era humedad mezclada con encierro, como aire que nunca había salido. Bajaron, peldaño a peldaño. El sótano era pequeño, paredes de ladrillo, estanterías vacías, pero al fondo había una pared distinta, más reciente, como levantada después. Daniel golpeó, sonaba hueca. Marcos encontró una palanca oxidada. Golpearon varias veces hasta romper una parte. Detrás apareció una habitación oculta, pequeña, sin ventanas, llena de fotografías, pegadas por todas partes. Cientos, fotos de personas desaparecidas de diferentes años, diferentes ciudades, y en el centro, una silla, sobre ella, una grabadora, encendida, reproduciendo una voz, la voz de Daniel, pero Daniel jamás había dicho aquello. La grabación decía: oh, si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Entonces Marcos vio la pared derecha. Había nombres escritos, muchos nombres, fechas, y abajo del todo, recién escrito, Daniel Ortega, Marcos Herrera. Ambos dieron un paso atrás. En ese instante, la puerta del sótano se cerró arriba de golpe. Oscuridad total. Solo la grabadora seguía sonando. Y entonces empezó otra voz. Una voz femenina, muy baja, muy lenta. La casa nunca estuvo vacía. Daniel corrió hacia arriba. La trampilla no abría. Empujó, golpeó. Nada. Como si alguien sujetara desde arriba. Marcos se enfocó con la linterna hacia el rincón izquierdo, y allí vieron algo, una silla pequeña, de niño, con marcas profundas en la madera, como uñas, miles de arañazos. En la pared detrás, otra frase: nos escuchaban desde abajo. Entonces se escucharon pasos arriba, lentos, arrastrados, no de una persona corriendo, no, como si alguien caminara descalzo muy despacio. Daniel gritó pidiendo apoyo, sin respuesta. La radio seguía muerta. La grabadora cambió sola de pista, y comenzó una cinta diferente, una grabación doméstica, una cena familiar, risas, cubiertos, voces, hasta que una niña preguntó: ¿quién vive debajo de nosotros? Silencio en la cinta. Después un golpe, y gritos, muchos gritos, luego silencio absoluto. Marcos apagó la grabadora, pero la voz continuó, ahora detrás de ellos, muy cerca. Ya os vio. Daniel giró, nada, solo oscuridad, pero algo respiraba allí abajo, claramente, muy cerca. Finalmente la trampilla se dio sola. Subieron. La cocina estaba distinta. La mesa ahora tenía platos colocados. 5 platos, como una cena preparada, y uno extra, 6. Encima del 6º plato, había una fotografía recién tomada. Ellos dos bajando al sótano. Hace apenas minutos. Marcos dejó caer la linterna, porque entendió algo peor. Alguien seguía dentro, y llevaba observándolos todo el tiempo.
Si quieres saber qué encontraron tras esa sexta silla y cómo termina esta pesadilla, dale a like y deja un comentario con la palabra sótano. Si llegamos a la meta, subiré la segunda parte de inmediato. No dejes que la historia termine en oscuridad.